No ocurre demasiado a menudo que traiga amplificadores aquí al canal, a Bass Advisor, pero hoy es uno de esos días y tengo aquí este Orange Crush 50, un amplificador muy recomendable. Quédate conmigo y vamos a ver qué tal suena. Las primeras impresiones cuando cogí el amplificador es que pesa bastante más de lo que me imaginaba. Estos son unos 15 kilos, es decir, en la competencia hay amplificadores que ofrecen 300 y 500 vatios con este peso. Eso sí, son combos bastante más caros. Este combo rondará los 300-350 euros, que creo que para la calidad que ofrece, como vas a poder escuchar a continuación, está bastante bien. Aprovecho para pedirte que te suscribas si no lo has hecho todavía. Así que bueno, creo que podemos ir directamente a escuchar, brevemente comentar los potenciómetros que puedes ver. Es bastante curioso que la conexión está a la derecha en lugar de a la izquierda, pero bien, tenemos una toma auxiliar, el volumen general, ecualizador a 3 bandas con los medios paramétricos, es decir, podemos elegir la frecuencia. Tenemos el blend, que esto sería el canal limpio, y este es el canal distorsionado. Por lo tanto, la ganancia no funciona como en muchos otros amplificadores, sino que esto es un pote de distorsión pura y dura. Teóricamente debería ofrecer el mismo volumen en canal limpio que en distorsionado, sin distorsión. Sin embargo, hay cierta mejora, hay un poquito, suena un poquito más fuerte cuando nos vamos al canal con distorsión. Tenemos también, eso es un punto bastante interesante, un afinador incluido que vas a comprobar que no mutea el sonido. Vamos ya directamente a escuchar. Ecualización plana. Vamos a ver qué tal. Vamos a escuchar este fantástico KD Basis. Es mi bajo custom. Vamos a probar todo plano, ¿vale? Después veremos que tiene tono pasivo, incluso en activo. Pues bien, vamos a escuchar este amplificador. Un poquito de agudos. Medios. Y graves. Aguanta muy bien la quinta cuerda, y esto que este bajo tiene una quinta cuerda bastante potente, aunque ahora mismo tengo un calibre bastante finito, o sea que esta quinta cuerda podría sonar todavía más rotunda, pero aguanta muy bien. Es un 12, evidentemente, así que bueno, muy buen cono el que está montado aquí. Vamos a ver con todo un poquito potenciado. Pastilla del puente con tono cerrado, a ver qué tal soporta el rollo Jaco. Vamos a ver ahora el canal de distorsión. Primero a 0% el blend en el otro lado. En el canal distorsionado verás que suena un poquito más fuerte. Suena bastante más generoso.
Eso sí, vamos a poner la ecualización plana. Suena armónicamente más rico, algo más de distorsión armónica, evidentemente, pero creo que le favorece. En limpio. Al 50% en el blend. Bien, vamos a ver esta distorsión. Estamos ahora con el blend al 50%, a un cuarto. Enseguida suena bastante... Esto está al cuarto, suena muy sucio. Pastilla del puente. El tono cerrado. Es un poquito ruidoso. Claro, al 50%, al hacer la cancelación de ruido, pues suena bastante más limpio, eso sí. Venga, blend al 100%. Distorsión. Wow. Blend al 50. Por probar, distorsión a tope. Creo que más o menos puedes hacerte una idea. En resumen, es un ampli que, bueno, tiene sus lógicas limitaciones al ser 50 vatios, pero bueno, dan bastante volumen, un poco justito ya para meterse en un local con batería, pero creo que hasta ahí llega. Pues bien, la distorsión me gusta hasta el 20% más o menos, el cuarto un poquito más, pues ahí es bastante usable y con el blend pues puedes conseguir ahí un sonido con un poquito de suciedad bastante interesante. Ya más arriba considero que es excesivamente sucio y a no ser que tengas un bajo extremadamente silencioso vas a tener problemas de ruidos seguro. Pero bueno, hasta el 15-20% se mantiene pues bastante silencioso. Espero que te haya gustado. Repito, suscríbete si no lo has hecho, van a llegar más amplificadores, sobre todo de Warwick, que están aquí prácticamente a punto de subirse. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, espero que te haya gustado. Dime si conoces este amplificador, si lo has probado, si recomiendas otros. Realmente, por este precio y este rango de potencia, es un amplificador muy recomendable. Personalmente es de los que mejor suena de cuantos he podido tocar, así que es un amplificador muy recomendable. Me gusta más que el Rumble 40, por ejemplo, que tiene más o menos el mismo precio y la misma potencia. Personalmente, sin ser un bajista de distorsión ni mucho menos, me gusta más. Suena como más abierto, un poco más vivo que el Rumble, que tiene un sonido como muy cocinado, entre comillas, ¿vale? Más vintage, pero no acaba de sonar del todo natural para mi gusto. Así que bueno, recomendación absoluta este combo de Orange. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.